Ok, ahora revisemos la solemne 3. Mm. Respecto a las primeras preguntas, verdadero y falso. ¿Se ha observado un aumento sostenido de muertes por suicidio en adolescentes en la última década? Falso. En el mundo y en Chile, la tasa de suicidio globales va hacia la baja. En Chile la tendencia es hacia la baja o a sostenerse, digamos, en ningún caso a aumentar. B, los eventos sociales negativos como las crisis económicas o atentados terroristas se asocian siempre a un aumento en las tasas de suicidio. No, pueden asociarse a cambios en la suicidalidad, pero que son muy difíciles de predecir, ¿no? Ya, de prever. En pandemia, las tasas de suicidio bajaron. Después de los atentados de las Torres Gemelas en el 2001, las tasas de suicidio bajaron en la zona de Manhattan. Eh, Efectivamente, cuando hay crisis económica, digamos, las tasas de suicidio pueden aumentar. Eh, 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 Efectivamente, las tasas de suicidio pueden verse afectadas por estos eventos, pero es muy variable. La visión de una serie que muestra conductas suicidas explícitas, como la serie de 13 razones por, se asociaría con reducción de riesgo de suicidio. No, al revés. En particular, esa serie, digamos, mostró aumento de las tasas de suicidio en una población bien específica, digamos, que eran eh, mujeres entre 13 y 18 años en eh, las semanas siguientes a la emisión del último capítulo de la serie. Y en ese sentido, como vimos, la suicidalidad y el suicidio tienen estos comportamientos que pueden verse como formas de contagio, ¿ya? Ante la exposición de ciertas conductas, y por esa razón hay ciertas maneras de comunicar en la prensa, de usar el lenguaje, etcétera, como vimos en clase. Colocar vallas de seguridad en lugares emblemáticos, como el Costanera o como el metro, no es útil para prevenir suicidios, por la persona buscará otro medio para hacerlo. No es así. Efectivamente, el establecer resguardos en lugares donde pueda haber lugares emblemáticos, donde pueda haber suicidios, como por ejemplo está ocurriendo actualmente en el metro. El colocar vallas de seguridad sin duda podría tener un impacto en reducir la tasa de suicidio. Así ha ocurrido en el mundo, digamos, y eso es así. ¿Por qué razón una persona que busca un lugar después no busca otro? Porque habitualmente el suicidio ocurre en crisis, ocurre en momentos, ¿ya? Por lo tanto, si una persona, digamos, ve que su intento, digamos, es abortado por alguna razón, es muy probable que después de algún tiempo, de algún rato, ¿ya? eh, pase la crisis y efectivamente no ocurra el evento propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de medidas, digamos, puede ser útil. La presencia de armas de fuego en casa incrementa el riesgo de suicidio. El tener medios letales disponibles aumenta el riesgo, incluido, por supuesto, digamos, el armas de fuego. Países con mejor acceso a servicios de salud mental tienen menores tasas de suicidio. No es así. Como lo vimos, las tasas se reparten de manera bastante disparejas, ¿ya? En distintos lugares y no necesariamente tiene que ver con el desarrollo, digamos, de los países, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes países tiene la tasa de suicidio actualmente más alta de la región? Es Uruguay, ¿ya? Y eso es para demostrar un poco el punto anterior que estábamos viendo, ¿ya? O sea, Uruguay probablemente es de los lugares que tiene mejor calidad de vida en este momento, un país bastante tranquilo, con bastante buenos indicadores en varios aspectos, digamos, sociales. Sin embargo, tiene una tasa de suicidio en aumento durante los últimos años, ¿ya? Y también de homicidio, lo cual lo hace un poco más extraño. Canadá tiene más tasa de suicidio que Chile y México tiene la tasa más baja, digamos, ¿ya? Es decir, por ejemplo, México, un país que tiene una tasa de homicidio más alta que la nuestra y que tiene más altos indicadores de inequidad y de compulsión social, efectivamente tiene menos tasas de suicidio. Entonces, los indicadores, en ese sentido, no necesariamente se distribuyen de manera lógica o de la lógica que uno le atribuiría. ¿Cuál es la principal limitación de los factores de riesgo para la predicción individual del suicidio? Es que cuando uno habla de factores de riesgo, uno está hablando, por ejemplo, antecedentes de haber tenido intentos de suicidio, antecedentes de patología psiquiátrica, etcétera. Uno está ubicando una población de personas que tienen más riesgo de morir por suicidio en 5, 10, 15, 20 años. Pero eso no habla del riesgo individual en el tiempo próximo, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender eso, digamos, a la hora de
pensar en los factores de riesgo porque no necesariamente eso se traduce en utilidad clínica, ¿ya? Que es lo que puede ocurrir en días, por ejemplo. ¿Qué tipo de intervenciones han demostrado eficacia en disminuir tasas de suicidio? Intervenciones universales, como limitar accesos letales. Las intervenciones psicológicas, farmacológicas, ¿ya? Han demostrado reducir tasas de suicidalidad, ya es decir, ideas suicidas o conductas suicidas, digamos, pero no necesariamente suicidios consumados. Es posible que existan intervenciones que puedan disminuir los suicidios consumados. Sin embargo, como la tasa de suicidio es relativamente, es un fenómeno relativamente raro, 10 en 100.000 en promedio en el mundo y en Chile, ¿ya? Es muy difícil de poder demostrarlo en estadísticas usuales, digamos, ¿ya? O en estudios clínicos usuales, como se prueban los medicamentos o las psicoterapias, digamos, ¿ya? O sea, se requerirían números exorbitantes para poder demostrar, digamos, que reduce la tasa de suicidio. En ese sentido hay una incertidumbre si reduce la tasa de suicidio, pero sí efectivamente disminuir la suicidalidad, ¿ya? Pero son las intervenciones universales aquellas que han demostrado disminuir tasa de suicidio, como limitar acceso a medios letales o mejorar la comunicación a través de la prensa, digamos, de los eventos suicidares, digamos, que en el fondo consiste en usar lenguaje apropiado, no sensacionalista, no hablar de los medios, no identificar a la persona, no mostrar fotos explícitas, etc. La mayor cantidad de personas que mueren por suicidio en Chile son hombres entre 25 y 60 años. Si bien las tasas de suicidio pueden ser mayores en personas con mayores de 70 años y siempre se habla de que la tasa de suicidio en adolescentes es alta, efectivamente son tasas que requieren preocupación. Sin embargo, en números absolutos, la mayor cantidad de gente que muere por suicidio son hombres en edad joven. Respecto a la epidemiología de los trastornos alimentarios, ¿cuál es el orden correcto de menor a mayor prevalencia? Trastornos por atracones, bulimia, anorexia. ¿Ya? Respecto a la farmacología de los trastornos alimentarios, la alternativa correcta es que el bupropión está contraindicado en bulimia por mayor riesgo de convulsión. ¿Ya? ¿Lisdexanfetamina es el único fármaco aprobado para bulimia? No. Lisdexanfetamina tiene una aprobación para trastorno por atracones. ¿Ya? Para anorexia, la FDA ha aprobado el uso de olanzapina como tratamiento de primera línea. No, no hay medicamento aprobado para anorexia nerviosa. ¿Y topiramato es fármaco de primera opción de FDA para trastorno por atracón? No. La indicación es off-label, no es indicado por la FDA. Respecto al trastorno por atracón, ¿cuál de las siguientes condiciones no es una comorbilidad médica frecuente? Obesidad sí, diabetes sí, trastorno del sueño sí, pero el que no es el síndrome arterial mesentérica superior. ¿Qué condición o signo justificaría la hospitalización de un paciente con trastorno alimentario en un servicio médico? Un índice de masa corporal por sí solo en un paciente adulto de 17,5 en un paciente adulto con anorexia no es una indicación de, de internación. Bradicardia sinusal sí, ya. Eh, con frecuencia cardíaca menor a 40, probablemente habla de compromiso cardíaco en la emaciación, ya, o en la desnutrición, lo cual es de riesgo. Y decisión suicida sin intento, digamos, probablemente son otros los condicionantes, necesidad de aumentar la variedad de los alimentos de la dieta, probablemente no es eh, justificación de internar en un cuidado intermedio. En relación al síndrome de realimentación, ¿cuál es la cascada de alteraciones metabólicas que lo caracterizan? Aumento de insulina, disminución de glucagón, captación de glucosa, utilización de fósforo, magnesio y potasio. ¿Ya? Lo cual es un riesgo, por lo tanto, personas con emaciación crónica requieren realimentación progresiva, como vieron en clase. Según el DSM-5, ¿cuál de los siguientes criterios para diagnóstico de anorexia nerviosa? Miedo intenso a ganar de peso o volverse obeso. ¿Ya? Es el temor a subir de peso, digamos, relacionado también a la percepción corporal. Evitación de pensamientos relacionados con la comida, no. Las personas con trastorno alimentario habitualmente piensan mucho en comida, ¿ya? Evitación de la comida por percepción sensorial al nómeno, eso es más propio de otros diagnósticos como el ARFID, ¿ya? Y pérdida de control sobre la comida, no. Las pacientes con anorexia tienen bastante control sobre la comida, digamos, sobre lo que comen y lo que no comen. La pérdida del control es más bien propio de la bulimia, ¿ya? En que viene la restricción y después el descontrol eh, con el atracón y la purga, ¿ya? O el trastorno por atracones probablemente tal. Un paciente de 30 años con trastorno por uso de cocaína refiere que experimenta deseo intenso de consumir, cuando pasa por el barrio donde solía comprar, escuchar cierto tipo de música o cuando se siente estresado. Esto se denomina craving, ¿ya? Un adolescente de 16 años evaluado por
consumo problemático de marihuana. En los últimos 6 meses, su padre reportan cambios de comportamiento, bajo rendimiento escolar, episodios de euforia. El paciente niega consumo de otras sustancias y no presenta antecedentes psiquiátricos previos de tratamiento. ¿Cuándo los siguientes factores de riesgo aumenta el riesgo de desarrollar un trastorno por uso de sustancias? ¿Ya? El trastorno por déficit atencional. Lo vimos que efectivamente en las comorbilidades, digamos, uno podría mirar el trastorno de sustancia como una complicación de otros trastornos. Y dentro de esa lista, probablemente los trastornos asociados a la impulsividad, como el déficit atencional, son factores de riesgo. ¿Ya? ¿Edad de inicio tardío del consumo? No, no, al contrario. ¿Metabolismo lento de la sustancia? Tampoco, más bien al contrario. Alto nivel socioeconómico, tampoco. Como he visto en la escala, digamos, el uso de sustancias es bastante transversal en niveles socioeconómicos. La dependencia de sustancias se caracteriza por dependencia, incapacidad de resistir el deseo de consumir, aún con consecuencias negativas. ¿Cuál de estas sustancias presenta mayor riesgo de adicción entre quienes la han usado alguna vez? ¿Ya? Como vimos ahí en una lámina en clase, de estas sustancias, digamos, probablemente nicotina es la que más se asocia con inicio de uso y el desarrollo de dependencia, digamos, o de un trastorno por uso de sustancia en el largo plazo. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una característica propia de la actividad forense? En salud mental, ¿se establece una relación terapéutica basada en la confianza? No. ¿Existe confidencialidad absoluta? No. ¿Se prioriza la alianza terapéutica como un eje del proceso? No. No existe confidencialidad salvo con consentimiento informado. ¿Ya? Es decir, la orientación forense, digamos, tiene otros propósitos que no son los propósitos habituales de la práctica clínica usual, ¿ya? Y en este caso es importante que las personas sepan que no hay confidencialidad sobre lo que se habla, digamos, con el perito. Cuando una función pericial habitual en el foro penal dentro de la dentro de la psiquiatría forense es determinar o evaluar, perdón, la imputabilidad del acusado al momento del delito, ¿ya? Si es imputable o no imputable. Esa es la pregunta que le hacen los jueces a los peritos habitualmente en el ámbito penal, ¿ya? En un contexto civil, habitualmente el rol es de evaluar si la persona conserva la capacidad para administrar sus bienes y toma de decisiones autónomas, ¿ya? Eh, eso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja adecuadamente el principio ético y legal de la confidencialidad en contextos legales? Que forenses o de riesgo, que la confidencialidad puede ser limitada si está en juego la protección del paciente o de terceros, ¿ya? En el sentido de la confidencialidad del paciente, nunca debe ser vulnerada sin excepción. Sí, hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Esta. Si hay riesgo en la protección del paciente o de terceros, tal como lo vieron en la clase con el doctor Elgueta. ¿Mm? En el contexto legal de salud mental, ¿cuál de las siguientes situaciones permite la hospitalización involuntaria de un paciente? La presencia de conductas que amenazan su vida. La falta de apoyo social, no. La negativa del paciente a continuar con medicamentos, no. La existencia de un diagnóstico psiquiátrico grave sin tratamiento, no. ¿Ya? Es la presencia de conductas que amenazan su vida o la de terceros. En ese sentido, es bastante restrictivo la legislación actual y en ese sentido es bastante difícil hospitalizar a una persona en contra de su voluntad. Solamente si se puede acreditar que existe amenaza real para la vida de la persona o terceros. Una mujer de 32 con dificultades laborales persistentes refiere desde niña haber tenido problemas para completar tareas, mantener la atención, organizar actividades. Actualmente trabaja como contadora, pero frecuentemente comete errores por distracción y no logra terminar informes en el plazo establecido. Sus padres confirman que en el colegio tenía comportamientos similares. ¿Cuál es el criterio más temporal, más importante para establecer el diagnóstico de trastorno por déficit atencional? O sea, sospechamos que esta persona tiene un déficit atencional. ¿Qué es lo más relevante? Es que los síntomas deben ser rastreables antes de los 12 años. Es decir, uno le va a hacer la historia del desarrollo y antes de los 12 años, es decir, lo que ocurre entre primero básico, digamos, y quinto básico, es muy importante para determinar si esa persona tenía déficit atencional y por lo tanto lo puede tener en la actualidad. Si uno no detecta, digamos, estas alteraciones en esa época, hacen pensar de que a lo mejor las alteraciones cognitivas que puedan tener puedan ser secundarios a otros problemas, como trastorno ansioso, trastorno adaptativo, trastorno anímico, etcétera. ¿Ya? Mujer de 35 presenta historia de varios bajo rendimiento académico, relación interpersonal inestable, episodios recurrentes de depresión. Durante la evaluación refiere dificultades para mantener la atención, organizar las tareas, controlar los impulsos desde la infancia. Sus síntomas han causado deterioro significativo en múltiples tareas del funcionamiento. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más característica del déficit atencional?
un patrón repetido de fracasos y frustraciones que empeora la depresión. ¿Ya? Desarrollo de un TOC secundario, trastorno de compulsión secundario no, eh, aparición de trastornos psicóticos no, no es parte de lo que uno espera, o deterioro cognitivo progresivo similar a la demencia, no. La historia de los pacientes con las personas con trastorno de déficit atencional grave, digamos, efectivamente es la dificultad en alcanzar objetivos o metas y efectivamente tener dificultad en la adaptación, en trabajo, estudio, etcétera, digamos, lo que lleva a un patrón de interrupciones o de frustración, ¿ya? Muchas veces asociado a trastornos del ánimo o trastornos ansiosos. ¿Qué tratamiento es considerado de primera línea el manejo farmacológico del déficit atencional? Estimulantes como el metilfenidato. Esa es la primera línea. Un paciente de 45 años, soltero, que trabaja como administrativo de una empresa telefónica, no presenta antecedentes médico-quirúrgicos, alergia, uso de sustancias, solicita atención porque hace 2 meses se separó de su pareja tras descubrir que era infiel. A raíz de este evento refiere a un cuadro de un mes de evolución de carácter intermitente, que se manifiesta con angustia, ideas de insuficiencia realizada a la separación, insomnio y conciliación durante los fines de semana, momento que solía compartir más tiempo con su pareja, los fines de semana. También señala haberse sentido distraído, aunque logra funcionar en el trabajo. ¿Ya? Este paciente tiene síntomas en relación a un estresor. Los síntomas parecen ser eh, hay una temporalidad, digamos, asociada entre el evento estresor y lo que ocurre, están en la dirección de lo que uno podría esperar de, como una reacción y no cumple criterios, digamos, específicos de otro tipo de trastornos, como ansiedad generalizada o depresión o estrés postraumático. Esta persona lo que tiene es lo que se llama un trastorno adaptativo, lo que uno podría llamar estrés. ¿Ya? 36 años, 2 hijos, trabaja como en atención pública en una tienda de retail, sin antecedentes médico-quirúrgico. Hace 3 semanas vivió un asalto violento, hubo enfrentamiento entre guardias y ladrones en una tienda, con muerte inmediata de uno de los guardias. La paciente fue amenazada con un arma para que entregara sus pertenencias. Desde entonces refiere imágenes intrusivas, pesadillas relacionadas. También experimenta episodios en los cuales siente como si mirara fuera del cuerpo, despersonalización, ha solicitado un cambio de lugar de trabajo y evita tanto acercarse a la tienda donde ocurre el evento como consumir noticias sobre robos violentos. Prefiere hiperalerta en la calle, sensación constante de angustia y vigilancia intensa en el entorno. Es decir, tiene todo el complejo sintomático del estrés postraumático, reminiscencia intrusiva, sensación de hiperalerta e hipervigilancia y evitación de aquellas pistas relacionadas con el evento, digamos, ¿ya? Ahora, la clave de esta pregunta está en el tiempo. Esta persona lleva 3 semanas y en ese sentido, a las 3 semanas todavía no se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático, por lo tanto se diagnostica un trastorno de estrés agudo. Ahora, de acuerdo a este caso, al momento de brindar psicoeducación al paciente, ¿cuál sería el curso más natural esperado de esta condición? Es decir, ¿qué es lo que uno espera que vaya a ocurrir? La probabilidad de que una persona desarrolle un estrés postraumático en relación a un evento como este habitualmente es del orden de un 10%, ¿ya? De las personas expuestas a un evento así. Es decir, el 90% de las personas van a evolucionar bien. Solamente un grupo pequeño no va a evolucionar bien. Y ese grupo pequeño habitualmente, de ese grupo probablemente van a haber otros condicionamientos dependiendo de la intensidad del estrés, las estrategias de coping, como por ejemplo movilizarse, locus externo de control, digamos, entonces tener la sensación de control de lo que en el momento o el momento posterior, la capacidad de volver a retomar vida normal y en el pasado. Lo que vulnera más a las personas, digamos, efectivamente, son los antecedentes de patologías psiquiátricas, particularmente de trastornos de personalidad, trastornos límite de personalidad, digamos, probablemente. ¿Ya? Y el antecedente de haber tenido otro tipo de trauma. O sea, es decir, hay varios factores de riesgo que aumentan el riesgo, pero la mayor parte de las personas expuestas a eventos de esto van a tener un curso resiliente y van a tener una mejoría progresiva. Paciente de 42 años con 3 hijos, preocupado por su salud. Vive con su familia nuclear, no presenta antecedentes médico-quirúrgicos, tiene antecedentes psiquiátricos con trastorno depresivo, tratado con paroxetina hace unos años, y el paciente acude porque una carpeta con múltiple examen que insiste en que uno lo revise detalladamente, preocupado por la posibilidad de tener cáncer. A pesar de que los médicos previamente consultados le han asegurado que no presenta esa enfermedad, menciona que me quedo tranquilo por algunos días, pero luego saltan las dudas y las preocupaciones y vuelven cuando ve una noticia relacionada con una molestia en la parte superior del abdomen. Es decir, se calma un rato, pero después aparece la preocupación, tendré cáncer, y consulta al médico repetidamente. Ese es el diagnóstico de trastorno por ansiedad de enfermar. Es decir, el problema no está tanto en la aparición de los síntomas,
sino que está en la aparición de la preocupación por tener una enfermedad grave, digamos, ¿ya? Y se comporta como un trastorno ansioso, ¿ya? Que requiere que el paciente efectivamente se trate como un trastorno ansioso con una terapia que efectivamente le permita no estar chequeando permanentemente si tiene la condición, en este caso un cáncer gástrico, ¿ya? Donde el rol del médico de cabecera, digamos, es central para evitar que el paciente se haga exámenes que no sean necesarios, ¿ya? Eventualmente la psicoterapia y el tratamiento farmacológico pueden ser de ayuda también. En relación con el diagnóstico de un trastorno facticio, ¿cuál de las siguientes características clínicas orienta a sospechar el diagnóstico? El diagnóstico de trastorno facticio o síndrome de Münchhausen son las personas que simulan estar enfermas sin que exista una ganancia evidente, ¿ya? Es decir, personas que eh, consultan por un síntoma determinado, que lo simulan o lo producen, ¿ya? Y que no es para tener licencia, no es para obtener una pensión, no es por ninguna razón que uno pueda hacer, salvo el hecho de parecer o estar enfermos, ¿ya? En ese sentido, es el síndrome de Münchhausen. La generación de los síntomas distorsionados es intencional. La motivación por la cual lo hace es misteriosa acá, ¿ya? ¿Los incentivos para la presentación de los síntomas son conscientes? No. ¿La presentación de los síntomas no es intencional? No, falso, es intencional. ¿Y existe una predominante de obtener una ganancia? No, no quiero obtener, no es por licencia médica, no, es simplemente por tener el rol de enfermo. ¿Mm? Esa es la revisión de la prueba.